Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana tengo el gusto de recibir al diputado de la Asamblea Legislativa por Nuevas Ideas, Raúl Castillo, a quien le damos una cordial bienvenida. Diputado, buenos días. Muchas gracias, Marisol. Buenos días y un saludo a tu audiencia que siempre está pendiente de este programa. Encantadísimo de estar de nuevo en este espacio que nos permite acercarnos a la población salvadoreña. Gracias. 100 días de trabajo que ha cumplido esta nueva Asamblea Legislativa. Han sido jornadas maratónicas que las hemos observado. Una vacación que fue una vacación, no sé si interrumpida o que fue mucho más corta para ustedes, esta que recién hemos gozado. Correcto, son 100 días muy productivos. Por primera vez pudimos nosotros ver a una Asamblea Legislativa que se desvelaba, que tenía madrugones, pero no para afectar a la población, sino al contrario, para darle a la población esa seguridad, esos beneficios que tanto han anhelado y que antes los madrugones prácticamente era cada vez que la Asamblea Legislativa sesionaba después de las 9 de la noche, era para repartirse un pastel, para ver qué crédito venía y cuánto ellos se iban a quedar con esos beneficios directos que le pertenecían a la población y que al final iban a terminar en los bolsillos de diputados o de empresarios. Entonces, esta Asamblea Legislativa cumple 100 días de una labor ardua, donde, Marisol, déjame contarte, habemos diputados que tenemos, por supuesto, nuestra hora de entrada a la Asamblea Legislativa es a las 7 de la mañana, pero no hay hora de salida. Hay momentos en los que tenemos que quedarnos a discutir temas y pues, como ya lo ha dicho el diputado, nuestro jefe de fracción, Cristian Guevara, lo hacemos por amor al pueblo porque sabemos esta gran deuda histórica que tiene la Asamblea Legislativa, que no estaba funcionando a favor de la población y que nosotros sí que tenemos como esta visión de trabajo en donde no queremos dejar de lado los grandes temas, estos temas que le interesan a la población. Tuvimos unas vacaciones y muchos diputados ni siquiera se tomaron este tiempo de vacaciones, quizás visitaron a su familia 1 o 2 días y siguieron en territorio. Luego el presidente convoca una sesión extraordinaria porque había que dar este reconocimiento a nuestra selecta playera que al final de cuentas nos van a representar y con mucho gusto, Marisol, de verdad nos agrada en gran medida el poder contribuir a darle soluciones al país. Yo creo que para eso fuimos electos. Si algo la población tenía claro es que no estaba nada feliz con el trabajo que tenía la anterior Asamblea Legislativa, por lo tanto para nosotros como bancada CIAN es importante mandar mensajes claros y estos mensajes claros únicamente se pueden enviar haciendo las cosas, porque ya estamos cansados del discurso de que te dijeran que estaban trabajando por el bien del país, pero al final todo era una falacia. La población lo tenía claro, diputado. La calificación con la que cerró la pasada asamblea fue de alrededor de 3.5 y una población que reflejó su incomodidad, su inconformidad con este trabajo legislativo en las elecciones y que ahora demanda por parte de esta Asamblea Legislativa, la que usted también representa, un trabajo arduo. Correcto, Marisol. Solo para muestra de lo que tú acabas de decir, el día lunes teníamos en la Comisión de Hacienda, recibimos a la ministra Michelle Sol con una petición y que te puede parecer exagerado. Había que incorporar al presupuesto 1.5 millones de dólares, que era producto de un donativo del Gran Ducado de Luxemburgo. Estos fondos ingresaron el año pasado a la Asamblea Legislativa, ingresaron a esa comisión, pero se negaron los diputados anteriores a asignar estos recursos. Y ojo con el destino de estos recursos. El Gran Ducado de Luxemburgo estaba dándonos este dinero para construir cerca de 80 viviendas para familias que viven en zonas vulnerables. Yo creo que cuando ves casos como estos, ya no podemos hablar ni del tortuguismo legislativo que hemos venido hablando en la Asamblea Legislativa, ni de aquella supuesta falta de voluntad política, sino como un acto mezquino, de verdad, mezquino por parte de los exdiputados y algunos diputados, porque hay que dejarlo en claro, todavía hay 18 diputados que están allí, que pertenecen a Arena y el FMLN, que estuvieron en la legislatura anterior y que fueron los que se oponían a cualquier iniciativa del Ejecutivo solo porque la iniciativa iba de parte del presidente de la República. Los diputados o no votaban o no llegaban a sesionar y eso quedó estancado. Ayer cuando la ministra nos visitaba y nos contó cómo ella había ido reiteradamente a la Asamblea Legislativa y a ser escuchada a la Comisión de Hacienda anterior y que esos fondos no fueron asignados, nosotros como diputados reflexionábamos
sobre estas familias que han tenido que enfrentar este invierno, que su situación pudo haber sido muy diferente, familias que viven a las orillas de barrancos, de quebradas, familias que para ellos cada vez que viene una tormenta representa una situación terrible porque se mojan o porque están con el sentimiento de que su vivienda puede caerse a la quebrada, pueden ser arrastrados por una luz de tierra. Esto es bien importante porque hay que tener también la sensibilidad, y yo sí algo te puedo decir es que en esa Asamblea Legislativa, que ahora tenemos mayoría, todos los diputados venimos del territorio y tenemos esta sensibilidad con la población. En mi caso, soy representante del departamento de Usulután, pero ¿esto qué significa? Que traigo la vivencia de haber visitado los 23 municipios de mi departamento y no solamente llegar al parque, como lo hacían los diputados anteriores que te llegaban en las fiestas patronales a coronar una reina, sino acompañar a las comunidades. Traemos presentes los graves problemas de las comunidades. Teniendo este sentimiento, tú puedes legislar ya con una visión real de lo que pasa en la población salvadoreña. Ayer el diputado Donato Baquerano decía justamente sobre este punto que estoy hablando, que es momento de levantar un censo y ver a estas familias que viven en condición de extrema vulnerabilidad. Mi pregunta es, ¿y qué pasó en los 20 años que ellos estuvieron gobernando? ¿O qué pasó en los 10 años que estuvo gobernando el FMLN? ¿Será que en ese momento no eran importantes las familias que vivían en situación de vulnerabilidad? ¿Será que en ese momento no eran importantes los proyectos de vivienda? Son cosas que nosotros nos cuestionamos, Marisol. ¿Satisfecho, diputado, del trabajo que se ha realizado en estos primeros 100 días, sobre todo con respuestas de tanta emergencia en problemas sociales, en el manejo de una pandemia que afecta al mundo entero, en el rescate de una economía que, como todos los países del mundo, están enfrentando? Completamente. Yo creo que desde el 1 de mayo nosotros nos instalamos en la Asamblea Legislativa por mandato del pueblo, porque era algo que el pueblo así lo quiso y nos dio una mayoría muy importante, que por primera vez en El Salvador el pueblo demostró que es el verdadero poder atrás de los políticos. Ya no está un grupo de empresarios. ¿Qué significa el llegar a la Asamblea Legislativa? Primero, nosotros vimos que la Fiscalía General de la República no respondía a la población, que la Sala de lo Constitucional tampoco respondía a la población, que era una sala que tenía quizás como una naturaleza asesina, que en medio de la pandemia, como tú lo decías hace rato, quiso frenarle cualquier iniciativa al presidente para poder contener la pandemia y para poder salvaguardar la vida de los salvadoreños. Entonces, coherentes a ese mandato, nosotros lo que hicimos fue retirar a estos funcionarios y poner a unos nuevos funcionarios que respondieran al Salvador. ¿Por qué? En primer lugar, el manejo de la pandemia el presidente no lo puede hacer de manera aislada. Ya vimos cómo una y otra vez los ministros llegaban a la Asamblea Legislativa y no tenían respuesta. Se intentó de una y mil formas que ellos entendieran lo que estábamos viviendo. Era un hecho sin precedentes. La pandemia arrodilló a la mayoría de naciones del mundo. De verdad, las potencias económicas tuvimos que estar encerrados alrededor de 2 o 3 meses casi. Y eso no fue porque el presidente así lo quiso, sino porque era la única forma de salvaguardar la vida de nuestras familias. Llegamos a la Asamblea Legislativa y empezamos a realizar el trabajo que no quiso hacer la anterior Asamblea Legislativa. ¿Cómo no vamos a estar satisfechos si hemos liberado los fondos que han permitido seguir adquiriendo las vacunas? Que es muy importante. Tenemos el mejor sistema de vacunación en Centroamérica y en la región, que somos referentes en el manejo de la pandemia. Imagínate, ya teníamos esta referencia de que el presidente administró muy bien la pandemia, supo guardar al pueblo, supo cuidar la vida de los salvadoreños, pero ahora nos volvemos referentes en el sistema de vacunación. Y se está vacunando en un ritmo acelerado y bueno, que pronto ya prácticamente entramos en la inmunidad de rebaño, y eso es muy bueno porque también teníamos otro tema, que era la economía del país, que tenía una depresión, y es importante porque también dimos los pasos necesarios para que le pudiésemos inyectar recursos al sector económico. Yo siempre lo he dicho, nunca, ni el gobierno ni la Asamblea Legislativa no estamos en contra de los empresarios, al contrario, les abrimos las puertas. Lo único es que en este gobierno y con esta nueva Asamblea Legislativa, la prioridad es el pueblo salvadoreño, y creo que lo estamos demostrando en cada una de las comisiones y en cada una de las sesiones plenarias que se han desarrollado, porque tenemos esta conexión directa. Todo lo que se ha aprobado en la Asamblea Legislativa, cada centavo que ha pasado por nuestra consideración,
garantizamos que va a ir a parar al final de todo al pueblo salvadoreño en ese paquete de alimentos que le están llevando a su casa, en ese paquetito, en ese kit de medicamentos que ha estado llegando cuando la persona enferma de COVID. Significa que el trabajo legislativo, y como escuchaba anteriormente la intervención del ministro de Agricultura cuando decía, por primera vez se está trabajando de forma articulada gobierno y asamblea legislativa, y esto es una realidad. Los ministros llegan, nos cuentan sus necesidades, su visión de las cosas, y nosotros compartimos algo. Todo aquello que sea de beneficio de la población va a tener el visto bueno en la Asamblea. Pero el trabajo que ha realizado la Asamblea Legislativa en estos primeros 100 días también ha sido, creo que quedará en la historia, estoy segura, como un trabajo donde se abrió la caja de Pandora de la corrupción existente en nuestro país. Un secreto a voces que se dijo lo había venido realizando el Partido Arena, pero llega el partido FMLN y no hace nada al respecto. Ustedes en estos primeros 100 días han descubierto ONGs fachadas, han descubierto plazas fantasmas, han descubierto la entrega de sobresueldos. Estoy de acuerdo a lo que ustedes han trasladado a través de los diferentes medios de comunicación. Lo más importante es que han sido fondos públicos, han sido fondos del Estado, fondos de los salvadoreños, de nuestros impuestos, y fondos que por 3 décadas fueron deudas históricas en materia social y que nos han heredado un país con muchos problemas. Yo quiero mostrar una nota sobre esta comisión de sobresueldos a la que usted pertenece, diputado, ya que ha citado a 3 exfuncionarios, tanto del Partido Arena como del Partido FMLN, para este jueves. Correcto. Para seguir con esta investigación. El arduo trabajo de la comisión especial que investiga los sobresueldos entregados en pasados gobiernos tanto de Arena como del FMLN sigue profundizando en el mecanismo utilizado para entregar a funcionarios miles de dólares extras a su salario de manera ilegal. Uno de los citados a las 2:30 de la tarde es Luis Mario Rodríguez, como exsecretario jurídico de la presidencia durante el gobierno del expresidente Elías Antonio Saca. Se agarraba dinero del erario público para pagar y comprar voluntades, para comprar impunidades y para poder ellos tener una mal gobernabilidad, como ellos lo veían, una mala democracia porque era pagada. El diputado presidente de la comisión, Jorge Castro, además en la entrevista de Noticiero El Salvador, confirmó que Herman Rosa Chávez, exministro de Medio Ambiente en el gobierno de Mauricio Funes, y Darling Mesa, exministra de Educación en el gobierno de Antonio Saca, también serán citados para este viernes. Sepan de que la comisión de sobresueldo, quien tiene plenas facultades para citarlos, los está citando para el día este viernes 13 a las 9 y 11 de la mañana respectivamente. Con los 3 exfuncionarios citados, la comisión busca paso a paso establecer el mecanismo utilizado en el pasado y que incluso fue heredado entre los gobiernos areneros y FMLNistas. Estamos hablando de exfuncionarios que recibían de 5, 10, 15, 30 mil dólares mensuales, además de su salario, y tenemos un caso de 40 mil dólares. El diputado detalló que hay una lista de más de 600 personas que recibieron sobresueldos en los gobiernos de los partidos tradicionales. Edgar García, Noticiero El Salvador. Bueno, una lista de 600 personas es enorme. Tienen ya las declaraciones de los expresidentes, ex vicepresidentes, ex secretarios privados, que sin duda revelaron datos importantes para esta investigación. Son 2 tipos de citatorios los que se han realizado. Primero, el exdiputado Shafiq Handal y también Eugenio Chicas, que llegarán mañana a la Asamblea Legislativa para responder por fondos que se entregaron a supuestas ONGs fachadas. Y también, algunos de los exfuncionarios, Luis Mario Rodríguez, Germán Rosa Chávez, Darling Mesa, que son los que han sido citados por sobresueldo. Cuéntenos al respecto, diputado. Lo que ocurre, Marisol, es que cuando llegamos nosotros el 1 de mayo nos damos cuenta, bueno, no es que nos dimos cuenta el 1 de mayo, sino que ya lo decíamos, ya eso se sabía. Era como la Vox Populi, que siempre estaba diciendo que los gobiernos estaban cometiendo actos ilícitos y se estaban apropiando de fondos públicos. Sin embargo, como ellos tenían el poder, y hablo de los 20 años de Arena, desde entonces, en aquel entonces se suponía que el partido que veía por los intereses del pueblo, que después nos dimos cuenta que era una farsa, que era el FMLN, denunciaba a Arena por apropiarse de fondos públicos. Una vez llegan ellos al poder,
se demuestra que Arena efectivamente se estaba apropiando de fondos públicos, pero no solamente el FMLN no se encargó de cortar con el entramado de corrupción, sino que lo copió tal cual y empezó a hacer lo mismo que hacía Arena. Es decir, este mecanismo, los gobiernos de Arena idearon muchos mecanismos para extraer fondos públicos, para apropiarse del dinero de los salvadoreños. Uno de ellos fue el tema de las ONG. Creaban ONGs y luego llegaban a la Asamblea Legislativa estas ONGs a pedir fondos para poder realizar supuestas acciones en favor de la sociedad, pero que al final de cuentas no hay ningún mecanismo de control que nos pueda demostrar que estos recursos fueron a parar como destino final a la población, sino que en muchos de los casos hemos visto incrementos patrimoniales, es decir, que fueron a parar a bolsillos de pocos y no se hizo nada por el pueblo. Por esa situación llegan los revolucionarios Chafik Handal y Eugenio Chicas el día de mañana a la comisión de ONG Fachada para que nos cuenten cómo ellos crearon estas ONGs y cómo ellos las alimentaban y las engordaban. Repito, este es uno de los tantos mecanismos que utilizaron los gobiernos anteriores para poderse apropiar de fondos públicos. El otro mecanismo que idearon era que los funcionarios en todos los gobiernos de Arena y en todos los gobiernos del FMLN, aparte de su salario por el cual eran contratados, recibían cantidades en efectivo, grandes cantidades en efectivo, que obviamente salía también del dinero de los salvadoreños, que no estaban acordadas, salvo en el caso del señor ex vicepresidente de Francisco Flores, que él dijo que ya tenía previo acuerdo, es decir, antes de llegar al poder, ya él tenía un acuerdo que aunque su salario iba a rondar los $3.500, él necesitaba $5.000 para funcionar como vicepresidente extra, y este dinero iba a ser pagado en efectivo sin declarar impuestos. Entonces, esta práctica la vivieron los gobiernos de Arena y los gobiernos del FMLN. Por eso nacen estas dos comisiones, para poder investigar estos entramados de corrupción y que están arrojando resultados. Ahora, yo quiero dejarle bien claro a la población, estos citatorios que se están haciendo y estas declaraciones que dan los funcionarios cuando van al seno de la comisión sirven como elementos para investigación. Es decir, a nosotros como Asamblea Legislativa nos interesa llegar a la verdad, pero hay algo de trasfondo en todo esto, y es que este dinero que llegan estos funcionarios a decir que recibieron, y muchos que lo niegan a pesar que tenemos las pruebas, este dinero tiene que regresar a la población. Y esta es la finalidad de todas estas comisiones que tenemos ahorita, dos comisiones activas especiales, pero que no dudamos que puedan activarse más, porque ya surgió otro elemento. Y déjame contarte, el día lunes llegó el ministro de Hacienda y nos exponía el caso del decreto 127 que fue aprobado en septiembre del año 2018 a iniciativa del exdiputado Rodolfo Parker, en donde con ese decreto 44 diputados, entre ellos están muchos de la actual bancada de Arena, que están allí y que votaron por ese decreto, borraron de tajo las investigaciones y fiscalizaciones tributarias de los años 2014 y 2015. ¿Y qué significa con esto? Que le perdonaron a empresas alrededor, decía el ministro, de $280 millones. Ese es otro tema. Ese es otro entramado de corrupción, que significa que aquel decir de que en la Asamblea Legislativa se vendían leyes o que fabricaban leyes a la medida de ciertos grupos de empresarios fue una realidad. Y el decreto 127 es una muestra viva de que la Asamblea Legislativa legalizó la evasión de impuestos. Eso es por un punto. Vamos a mostrar una nota al respecto. Vamos, producción, con esta nota. $273 millones fueron distribuidos a 360 ONG del 2010 al 2021. Muchas de ellas únicamente servían como fachada y obtenían el dinero con fines personales o político-partidarios. Una de estas habría sido la fundada por Eugenio Chicas, exsecretario de Comunicaciones en el periodo del exmandatario Salvador Sánchez Serén, ahora prófugo de la justicia por actos de corrupción. Explique cuál era el mecanismo que se
había establecido sin un procedimiento dentro de la misma Comisión de Hacienda para poder otorgar dinero a ONG fachadas. Estar a la espera de que nos pueda compartir de primera mano cómo era esa negociación que se daba. Las explicaciones deberá hacerlas ante la comisión especial que investiga el destino de esos fondos. Por la misma razón, también deberá presentarse el exdiputado del FMLN, Jorge Chafik Handal. Exfuncionarios del FMLN, 2 personas que crearon una ONG y que también estuvieron con varios cargos dentro de la misma. Lo que nosotros esperamos es que ellos colaboren también con la comisión y que no nos lleguen a mentir. Handal y Chicas deberán comparecer ese próximo jueves 12 de agosto. 9 de la mañana sería el señor Handal y evidentemente no sabemos cuánto pudiera tardar el citatorio. Esperamos que sea breve, si es que ellos están colaborando obviamente también con la comisión, y posteriormente sería el señor Chicas. A esta misma comisión asistieron anteriormente Lorena Peña y Milena de Escalón, quienes no pudieron explicar con claridad para qué fue utilizado este dinero. Bueno, esta es una nota que habla de esta manera de esta salida de fondos del Estado, pero sigamos conversando sobre esto que ha llegado el ministro de Hacienda a seguir aportando a esta investigación y que, como usted lo decía, ha contribuido a la evasión de los impuestos, que también es un delito. Era una forma de legalizar, pero antes de pasar a este tema, Marisol, yo espero que también con esto de la Comisión de ONG Fachada, ahora este señor Chafik Handal, que hablaba siempre como dueño del país, yo espero que no se vaya a ser inquilino de Nicaragua y que tenga el valor de quedarse a enfrentar la justicia, porque si se apropió de fondos públicos en esta comisión que tiene la obligación de investigar la verdad, allí vamos a dilucidar el día de mañana si de verdad estos revolucionarios actuaron coherentes o porque no van por gusto. Y volviendo al tema, Marisol, sobre... Mira, perdón, al respecto de lo que usted menciona, quiero mostrar un tuit de la Asamblea Legislativa y dice lo siguiente: estos son 2 exfuncionarios que deberán presentarse ante la Comisión Especial que investiga la entrega de sobresueldos en gobiernos anteriores. Al no ser ubicados en sus direcciones de residencia de manera pública, se les solicita comparecer en la Asamblea Legislativa. Y se refieren, ahí lo tenemos, los citatorios a Germán Rosa Chávez, al señor Humberto Rosa Chávez, y también Humberto Rosa Chávez, y también a la exministra de Educación, Darling Mesa. Correcto. Esas son las 2 personas que van a acompañar al señor Luis Mario Rodríguez. Recordemos que tanto el señor Luis Mario Rodríguez fue señalado por el expresidente Tony Saca de haber recibido una cantidad de $8,000 mensuales en concepto de sobresueldo, y a petición de él se le aumentaran $3,000 más, recibiendo una cantidad de $11,000 en efectivo sin pago de impuestos, por supuesto, y esto iba fuera de su salario por el cual fue contratado. Luego también señaló a la ex ministra de Educación, Darling Mesa, y por eso ha sido citada, y empezamos a tocar en la Comisión de Sobresueldos al primer funcionario del gobierno de Mauricio Funes, el ex ministro de Medio Ambiente, que también es señalado y está enfrentando un proceso donde se presume que recibía una cantidad alrededor de $10,000 en concepto de sobresueldo. Esto es bien importante porque para la población a veces los números pueden ser bajos, altos, puede percibirse de cierta manera, pero no hablamos de cantidades de $10,000, $15,000, $11,000 por azar, sino que era así y ese dinero no le estaba llegando a la población, que es al final lo que nos tiene que importar. ¿Cuánto se pudo haber hecho si ese dinero, en lugar de parar en los bolsillos de estos funcionarios, hubiese servido para paliar las necesidades de la población salvadoreña? Tenemos un país con extrema pobreza que durante décadas clamó por apoyo, que puso sus esperanzas en el gobierno que iba llegando y que al final no se le resolvieron los problemas. Entonces, por ese motivo, estas personas van a comparecer ante la comisión ya que han sido señalados y tienen que llegarnos a contar la verdad
Es decir, a la comisión no nos interesa ir a escuchar mentiras, porque la comisión hace su trabajo previo, y cuando nosotros citamos es porque hay motivos fuertes para que esa persona llegue a declarar, y necesitamos encontrar la verdad. El pueblo lo merece. Vamos a cumplir con la pausa y ya regresamos. Laboratorios López, 72 años brindándote diversas soluciones para tu salud. Somos familias comprometidas con tu bienestar y gracias a tu preferencia, hoy celebramos junto a nuestras marcas el 72 aniversario. Hay héroes capaces de hacer lo que nadie más puede. Nuestros donantes del programa de plasma convaleciente son este tipo de héroes. Si te has recuperado de COVID-19 y diste negativo a tu última prueba PCR, te invitamos a ayudar con una donación de plasma a quienes luchan por superar la enfermedad. Los anticuerpos de tu plasma son clave para salvar a quienes se encuentran en estado crítico. Si deseas donar, llama a los bancos de sangre para hacer tu cita. Hospital Bloom, 2225-4114, extensión 1246 y 1250. Hospital Rosales, 2231-9201, extensión 353. Hospital Médico Quirúrgico, 2591-5550, extensión 5551. Es un proceso sencillo y fácil y te darán transporte de ida y regreso a tu casa. Tu plasma salva vidas. Gobierno de El Salvador. Bueno, quiero regresar con la información que ya nos brindaba el diputado sobre la visita del ministro de Hacienda a la Asamblea Legislativa, donde en su intervención solicitó que se investigue la motivación de la emisión del decreto número 127 aprobado en el año 2018, que hace referencia al régimen transitorio para regular lo concerniente a los procesos de fiscalización en cualquier etapa. Y quiero tomar las palabras literales del ministro de Hacienda y dijo: sería bueno investigar las motivaciones de este decreto, ya que se borraron de un tajo 280 millones de dólares que estaban siguiendo la Dirección de Impuestos Internos en fase administrativa. Y cerró diciendo: esa fue la mayor y la más descarada evasión fiscal que yo he visto en toda mi vida. Al respecto, diputado. No deja de sorprendernos siempre la forma que ideaban los diputados para poder de alguna manera apoyar a sus grupos de empresarios que al final de cuentas les facilitaban recursos para sus campañas. Es decir, eso sí lo debe de tener bien claro el pueblo salvadoreño. Se estuvieron eligiendo diputados que al final de cuentas eran puestos por grupos de poder y que llegaban al poder justamente de forma descarada, solicitándole el voto al pueblo, dándole dádivas como una yarda de plástico negro, un cántaro, un vaso, y de esa manera se volvían diputados, para luego, ¿qué? Darle una puñalada al pueblo que los había elegido y favorecer a empresarios. En este sentido, el diputado Parker presentó una iniciativa que el llamado decreto 127, que fue presentado en el año 2018. Y que fue aprobado con 44 votos. Correcto, que eso es lo importante, Marisol, porque acá tenemos nosotros una valoración sobre ese tema. Dice el ministro, presume que pues se pudieron haber evadido 280 millones, pero que esto pudo haber sido más, porque al final de cuentas no se tenía en ese momento. Recuerdo que desde la campaña del presidente Nayib Bukele se denunció esto, no es un tema nuevo, ya se había denunciado. Muchos de los que ahora son funcionarios pusieron este tema, pero obviamente el FMLN tenía el control y tenía la información y no la teníamos tan precisa. Ahora sí se puede hacer algo, ahora sí podemos ir tras estos fondos y definitivamente vamos a colaborarle al ministro, ya nos ha pedido el apoyo para que se pueda investigar y determinar responsabilidades, pero es importante los votos que tuvo. Imagínate, por este decreto, actuales diputados de la Asamblea Legislativa, quiero decirte que el dictamen fue firmado incluso por la exdiputada Cristina Cornejo, y esto tiene un sentido, ya que con este decreto iban a beneficiar a las empresas Alba Petróleo, a las empresas Alba. Porque en ese momento el FMLN, si se acuerdan, utilizó la empresa Alba
para poder llegarle a la población de muchas maneras. Inventaron albapetróleos, albalimentos, etcétera. Al final de cuentas estas empresas terminaron quebrando, pero como iban a beneficiar, ahí sí recibió la venia del FMLN. Entonces el decreto está firmado por la exdiputada Cristina Cornejo. De los diputados de Arena que votaron por este decreto actuales, el diputado Alberto Romero, la diputada Marcela Villatoros, el diputado Carlos Reyes, por supuesto que ahí está su voto, el diputado Donato Baquerano, por decirlo así, son diputados que dieron sus votos, que fueron a acompañar a Rodolfo Parker, y la naturaleza del FMLN, lo que está llegando a hacer ahorita a la Asamblea Legislativa. Si bien es cierto aquí no aparecen sus votos, pero se abstuvieron. Y la abstención es muy importante porque implica que tú no estás de acuerdo, ni estás en contra, ni estás a favor, pero que tu voto ahí está neutral. Entonces hay que sentar posiciones. Ellos, digo, el FMLN, Arena y PDC, configuraron la posibilidad para que este decreto borrara, como lo dijo el ministro, de tajo. Creo que tiene el decreto solo tiene 2 artículos y el artículo donde eliminan todo tiene apenas 67 palabras. Con 67 palabras legalizaron la evasión fiscal más descarada en la historia del país. Ojo con esto, porque las empresas siempre han utilizado mecanismos para evadir impuestos. El gran empresariado, si es que lo que resiente el pueblo salvadoreño es que a la población, al que gana el salario mínimo, no se le perdona el impuesto, jamás le perdonaron el impuesto, siempre ellos declaran la renta y todo, pero el gran empresariado se ha opuesto siempre. Y no son todos, aclaro, hay un pequeño grupo. Y esto es lo que resiente la población. ¿Cómo es posible que el diputado Parker llevara a cabo iniciativas que beneficiaran para que se le quitara al pueblo 280 millones de dólares, pero fue incapaz de llevar al Pleno una iniciativa que favoreciera a la población? Esto es lo que no entendemos de verdad, porque hay una cosa que se llama ser mezquino, ser avariento, y yo sí lo tengo que decir, tal cual lo hablan los salvadoreños. Parece que los anteriores diputados eran como el asadón, que solo les gustaba para adentro y jamás dar un beneficio a la población. Gracias, diputado, por haber estado con nosotros. Es importante decir, señalarlo, creo que todos los salvadoreños lo sabemos, que este país ha sido resiliente, este país ha soportado mucho durante 3 décadas, y recientemente hemos conocido que por iniciativa del Ejecutivo, a través del ministro de Justicia, esta ley para que los delitos de corrupción no prescriban. De hecho, esto nos deja una reflexión de todo lo que ocurrió en el pasado, de todo lo que se dejó de hacer, una lección para este presente, para los políticos del presente, para todos los que están en el gabinete, en la asamblea, que trabajen por El Salvador, y sin duda es una gran lección para el futuro. Gracias, diputado. Muchas gracias, Marisol, por este espacio, y un saludo a la población salvadoreña que estuvo pendiente. Siempre es un placer poder trabajar para ustedes. Gracias por estar con nosotros. Hasta mañana.